Bueno, antes que nada, recordarles que hoy es Lag BaOmer, ¿sí? Es el día 33 del Omer, que según la mayoría de los comentarios, de los rabinos, porque no es seguro, hay quienes dicen que no es así, es el fallecimiento, el Yortzeit de Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue el que escribió el famoso libro del Zohar de la Cábala. ¿No? Y hoy es el aniversario de su fallecimiento. Y bueno, no sé si saben, vamos a hacerlo cortito, cómo fue que terminó Rabbi Shimon viviendo 13 años en una cueva con su hijo. Había una reunión, ¿saben cómo fue la historia? Había una reunión, cuenta en Talmud, con otros dos rabinos, creo que uno se llamaba Rabbi Yossi y el otro no recuerdo quién era, pero estaban hablando de política, temas que a mí personalmente no me gusta tocar. Y los que gobernaban en ese momento eran los romanos, y bueno, uno empezó a exaltar al gobierno, a decir, mirá la obra pública que hacen puentes, hacen caminos, hacen casas de baño, en aquella época era una obra pública, hacer un lugar donde la gente se pudiese bañar. Y Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿qué tal? Bienvenido, Adrián. Rabbi Shimon Bar Yochai, él criticó al gobierno. Él dijo que todo lo que hacen es por su conveniencia, en realidad. O sea, los puentes te los hacen para cobrarte un peaje, los caminos te lo hacen para otro motivo, pero todo tiene un motivo como de interés personal de ellos, que nada lo hacen por el pueblo. Olvídate, dice Rabbi Shimon. Creo que Rabbi Yossi fue el que permaneció en silencio, o sea, a este comentario de Rabbi Shimon no discutió, no dijo nada, ni defendió el gobierno, ni fue contra el gobierno. Y hubo un tercero que defendió el gobierno. Dijo, no es así como vos pensás, lo hacen porque está bien hacerlo y demás. Bueno, este último que defendió al gobierno, toda esta historia llegó a oídos de los gobernantes, toda esta charla entre estos tres rabinos, que no eran cualquier rabino, no eran rabinos muy importantes. Dice que a uno lo pusieron, cuando se enteró el gobierno lo que fue la charla, a uno lo pusieron como jefe del Sanedrín, creo. O sea, le dieron un puesto importante. Al que no defendió ni defenestró al gobierno, creo que lo mandaron al exilio por no haber defendido al gobierno. Capaz que algún detalle de la historia la estoy contando mal, claro. Pero lo que sí concretamente sobre Rabbi Shimon decretaron la muerte. Él criticó al gobierno y le decretaron la muerte. Y ahí es donde empieza la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, que se va con su hijo Rabbi Elazar y viven 12 años y después un año más permanecen escondidos en una cueva. Bueno, conocida la historia esta, si no es tan conocida, algún día vamos a entrar más en detalle. Pero no importa, como sea, hoy es el día del Yortzeit de Rabbi Shimon Bar Yochai, que es un día muy festivo, en Israel especialmente, se festeja en todos lados, pero en Israel se va a la tumba de Rabbi Shimon en Mirón, que es cerca de Tiberias, ahí de Tzfat, y es todo un evento donde van decenas de miles de personas, algo, bueno, no sé, maravilloso. Y bueno, al margen de que es el Yortzeit de él, vamos a estudiar algo que está basado en la Cábala, que es su libro, el Zohar, y explicado en el Hasidismo. Vamos a seguir un poquito con lo que estudiamos el otro día, pero vamos a ir un poquito más en detenimiento de alguna idea que la dije así muy rápido como para terminar la charla y que cierre. Y que después quedaron ahí cosas pendientes. Así que vamos a tomarlo más tranquilo. Dijimos así, que para cumplir una mitzvah no necesariamente tenemos que tener la intención de cumplirla. O sea, uno cumple una mitzvah aun si hace un acto
de bondad o un acto de mitzvah sin la intención. Se puso los tefilín pensando en cualquier cosa menos en los tefilín, cumplió la mitzvah. Se le cayó una moneda del bolsillo y alguien pobre recibió esa plata, cumplió la mitzvah. Lo hizo sin querer siquiera, ni se dio cuenta de que se le cayó la moneda. Cumplió la mitzvah. Ahora bien, todo lo opuesto es para un pecado. Para un pecado, si uno peca sin querer, uno transgrede una orden de la Torah sin querer, no se considera un pecado. O sea, para hacer un mal, para transgredir algo, tenés que tener la intención explícita de hacerlo. Entonces vamos a mirar cómo lo escribe acá en el libro. Este tema de que uno tiene que tener intención para que las cosas sean válidas es solamente con respecto a los pecados, donde donde en un pecado la acción que él hizo no se considera prohibida si no tiene la intención de hacerlo. Ahva mitzvot, pero cuando nos referimos a mitzvot, le da kama poskim y es mitzvot sheinan tzifot kavanah, según la opinión de muchos de los legistas, de los legisladores de la Torá, según la mayoría o según muchos, las mitzvot no necesitan tener la intención de ser cumplidas. Beamitpalel o mevarech birkat hamazon, bli kavanah, incluso el que reza después de la comida, el birkat hamazon, sin pensar en lo que está diciendo palabras nada más, cumple con la mitzvah. Esta gran diferencia entre lo que es una mitzvah y lo que es una transgresión, se ve más, se demuestra más en una situación donde la persona se la obliga, se la fuerza a hacer una acción. Cuando se obliga a un yehudí a cumplir una mitzvah, por más que él lo hace obligado, lo apuntaron con un revólver, ponete tefilín, la mitzvah la cumplió. Pero si lo forzamos a un yehudí a transgredir la Torah, la acción que él hizo no está considerada un pecado. Es interesante porque esto, no lo trae acá, hay 3 mitzvot en la Torah que dice claramente, dicen los sabios, dice el Talmud, que una persona tiene que dejarse matar y no transgredirla. Una es la idolatría, te obligan a hacer idolatría, tenés que dejarte matar. Otra es, te dicen, matar a otro, pues si no te mato a vos, tenés que dejarte matar. Y otra es, cometer adulterio con una mujer casada o incesto, tenés que dejarte matar. Ahora bien, esa es la ley. Pero ¿qué pasa si la persona no se resistió y transgredió de todas maneras? Obligado. La Torah dice que él no tiene que hacerlo, tiene que dejarse matar. De todas maneras, si él transgredió, como fue forzado, no tiene pena. Acá en este mundo. El tribunal rabínico no lo pena. ¿Estamos? O sea, no tiene que hacerlo, pero si lo hizo, la pena no le cabe. ¿Vamos? O sea que sí, dale, Víctor. Entonces sería como una ley que se dicta que ya no se va a poder cumplir. No, o sea, a ver. Porque si no me cabe la pena y evito mi propia muerte, si sabiendo que estoy obligado lo hago y me evito morir. Bueno, pero ponele que te dice. Lo explico como un trabalengua, pero es como No. que al tener... Está bien. O sea, tenés cosas que están prohibidas, pero no tienen una pena. O sea, la Torah te dice, vos tenés que dejarte matar. Pero, como se dice bottom line, al final del camino lo hiciste forzado, porque estaba tu vida en juego. Entonces no te pueden juzgar del mismo modo que fue y mató a otro. ¿No? O sea, la Torah te dice no tenés que hacerlo, pero si lo hiciste, no tenés pena.
Eso, claro, eso lo traje yo, no lo trae acá. Como sea, el punto concreto es que si una persona la fuerzan a hacer un pecado, el pecado ni se considera, ¿no? Incluso en esos extremos que yo estoy diciendo, que la Torá misma dice que tenés que dejarte matar. Y dice acá, es totalmente ilógico todo este pensamiento. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que en una mitzvah, digamos que si uno no tiene la intención de cumplir con la mitzvah, cumplió con la mitzvah igual? Veilu aveirá, shenestane lo kavaná e nena aveirá. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Decimos que si uno hace una mitzvah sin intención, cumplió la mitzvah. Si uno hace un pecado sin intención, no se considera pecado. Y quiero entender la lógica, dice. ¿Por qué? Magam Shelefito Data Hasidut Mistaber Legioraya F. Juanajón. Y especialmente, visto todo desde la óptica de la Cábala y del Hasidut, que la lógica sería totalmente lo contrario. Y vamos a entender ahora cuál sería la lógica desde la óptica del Hasidismo. Musbar Betorata Hasidut, el Hasidismo explica שכאשר יהודי עובר עבירה הוא מקבל חיות מהקליפות בסדרה חרה. ויורד ממדרגתו הקודמת. Esto lo dijimos el otro día en síntesis y lo vamos a explicar acá. En los mundos espirituales hay lo que se llama la kedushá, la santidad. Hay lo que se llama las klipot, que es todo lo, en la traducción de klipá es la cáscara, lo desechable. ¿Sí? Ahora bien, tenemos la kedushá por un lado, la santidad, y lo que no es santo por otro lado, que se llama genéricamente klipot. Ahora bien, genéricamente hay 4 klipot. Hay una klipá que se llama klipat noga, que es una klipá, es un estado, digamos, parve, donde no es ni bueno ni malo. O sea, vos tenés un cuchillo, si lo usás para comer, lo usaste para el bien, si lo usás para matar, lo usaste para el mal. Es algo que es dual. ¿Tá? O sea, como que puede ser usado para bien o para mal. Eso se llama klipat noga. Y ese es el estado del cuerpo de una persona cuando está en este mundo, o sea, sin hacer ninguna mitzvah y sin transgredir ningún pecado. Y después tenemos 3 klipot que se llaman Gimel klipot atmeot, son las 3 klipot, 3 niveles de impureza, que ahí es donde la persona cae cuando comete una transgresión. Entonces, Kedushá, la santidad, la klipat noga, que es como neutra, y las 3 klipot de impureza. Ahora bien, dice el hasidismo que cuando un yehudí, cuando una persona hace un pecado, él recibe su vitalidad de estas klipot, de estos niveles de impureza. Su vida proviene de ahí, no de la santidad, ni siquiera del nivel neutro, sino como que él vive de la impureza. Por el contrario, cuando él, sí, o sea, y cae a ese nivel, porque él estaba en un nivel de neutro y cayó al mal. Cayó al mal. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona hace una mitzvah? De ese nivel neutro se eleva a la santidad. ¿Vamos? ¿Se entiende el concepto hasta ahí? La persona está como en un nivel neutro y depende de su acción si sube a lo sagrado o si baja a lo impuro. Lo que dijimos el otro día. Por cuanto que subir, encumbrarte, requiere un esfuerzo mayor que bajar. ¿Sí? Prácticamente, o sea, como dijimos, subir una escalera es más esfuerzo que bajar una escalera. ¿Sí? Caerte es más fácil que treparte. Eso es en la práctica, ¿sí? Lo único que es más lógico que suba son los precios, pero lo demás, digamos, en general subir requiere un esfuerzo mayor. Uno anda en bicicleta, vas por una pendiente, vas más fácil. Vas subiendo, es más difícil. Eso es simple. Entonces dice, por cuanto que subir requiere de un esfuerzo mayor, ¿cómo puede ser que bajar de nivel a través de un pecado haga falta tener una intención para hacerlo? Cuando decimos que a veces vos te podés caer sin intención. Y por otro lado decimos que para elevarte
no necesitas ni siquiera el esfuerzo de estar pensando en lo que estás haciendo. O sea, vos te estás elevando y te estás conectando con Dios. Como te estás conectando con Dios sin que esto requiera ningún esfuerzo, pensémoslo desde este punto de vista. Uno hace una mitzvah, se conecta con la esencia de Dios, con lo infinito. Si vos pudieras pensar conectarte con el infinito, ¿hay algo más importante que eso, más grande que eso? Si uno tuviese la noción de lo que significa una mitzvah realmente. No hay algo más importante que eso. Es como llegar al sumum, a la cumbre. ¿Qué te dicen? Para llegar a eso, aunque no pensaste en eso, llegaste igual. Cumpliste con la mitzvah y te conectaste con Dios, con el infinito. Entonces, pregunta acá, es totalmente ilógico que para bajar de nivel necesito ser consciente y hacerlo a propósito, y para subir de nivel, aunque lo haga sin querer, me estoy conectando con la divinidad, con la espiritualidad máxima, con lo infinito. Suena raro. Más aún dice, con respecto al descenso que la persona tiene cuando hace un pecado, está explicado en el hasidismo. Así que, en general, bueno, esto ya lo dijimos, que el cuerpo de la persona recibe su vitalidad de la clipa que se llama noga, que es neutra. Pero cuando un yehudí hace un pecado, baja de esa clipa a la impureza. Y cuando hace una mitzvah, eleva esa clipa neutra y la eleva a la santidad. Este paso, o sea, uno lo dice así en simples palabras. Estoy en lo neutro, me voy a la santidad, estoy en lo neutro, bajo, desciendo a la impureza. El paso de subir de la santidad, de lo neutro a la impureza, es un cambio radical en la persona. Estás en un nivel neutro y de repente te conectás con la santidad, con la esencia de Dios. O sea, obviamente es un cambio muy profundo en la persona. Y para esto, el Yehudí tuvo que recibir fuerza en la entrega de la Torah, en Shavuot, que va a ser dentro de 2 semanas. Que ahí comenzó la posibilidad que el Yehudí pueda hacer que se una la santidad con su cuerpo y con el mundo. Si esto ya lo dijimos varias veces, que esta fuerza, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, los hermanos, todos ellos, Moshe antes de Matan Torah, antes de la entrega de la Torah, con todo su nivel espiritual y con todo lo que eran profetas y todo, no tenían esta fuerza que se requiere para unir el mundo con la santidad. No tenían la fuerza esa. ¿Y qué decimos nosotros? Si vos haces una mitzvah hoy sin ningún tipo de intención, lográs lo que Moshe, lo que Abraham, lo que Isaac y lo que Jacob, teniendo todas las intenciones, no podían lograr. Entonces dice, no se entiende esto. No es lógico. ¿Sí? Siempre nos enseñan que para lograr algo hace falta un esfuerzo. Acá te está diciendo aparentemente todo lo contrario. ¿Sí? Como que sin esfuerzo, solamente haciendo el acto concreto, sin pensar siquiera, vos lográs lo máximo, más que lo que lograron nuestros patriarcas. O sea, como mínimo es extraña la afirmación esta, ¿no? Se entiende, por lo tanto, que elevarse a la santidad a través de una mitzvah es un camino mucho más sofisticado, ¿sí?, que el descenso producido por un pecado. Es algo sofisticado, es unirte con lo infinito. Entonces, esto refuerza la pregunta, ¿por qué no hace falta tener intención? ¿Por qué lo hago de taquito? ¿Por qué lo hago sin querer y me conecto? Dale, Víctor. Puede ser para revalorizar el cumplimiento de la mitzvot directamente, que lo que quiera, lo que se busque es que la persona cumpla las mitzvot. ¿Puede ser eso? Entiendo lo que decís, o sea,
tiene una lógica, pero la Torá es verdad. La Torá es la verdad absoluta. Entonces, afirmar que la Torá me dice eso para que yo me enganche y pueda valorar las cosas, es como medio raro. O sea, porque acá aparte me está afirmando que la realidad es esa, la realidad es que me conecto con el infinito. Obviamente cuando te lo cuentan, uno valora eso y uno le da, ¿no? Le empezás a dar la importancia de vida, pero decir que la Torá manda ese mensaje no me animaría. O sea perdón, que un rabino, que un maestro, que alguien te diga, che, mirá, fíjate, y te quiera enganchar de ese modo diciéndote, cosa que es verdad, ¿sí? Que vos te conectás con lo infinito aún sin tener intención, está bien que de un rabino o de un maestro venga un mensaje así, sería lógico, pero la Torá te manda el mensaje real. La Torá te manda el mensaje y te dice que así son las cosas. Dale, Adrián, espero, no sé si se entendió, No, en Víctor, realidad por lo menos. era para adicionar algo que como que siempre hay que ser bien pensado también, No, eso ni que hablar. como positivo. Eso es positivo, eso es ser positivo. Bueno, es lo que dice Víctor. Lo que yo creo que vos podés poner a alguien en modo positivo cuando el tipo se entera que de cualquier modo él se une con Dios. O sea, ¿cuál sería la enseñanza? Muchachos, hay que ponerse tefilín todos los días. ¿Sí? Hay que ponerse tefilín, hay que estudiar con respecto a los tefilín, hay que pensar lo que los tefilín significa, pero aún si no lo haces, ¿sí? La mitzvah la cumplís. Eso te motiva a cumplir la mitzvah, obviamente, pero también te motiva a profundizar y aprender más. O sea, son ambas cosas, creo que es una mezcla de los dos. Te puede motivar, pero en la medida que vos haces las cosas, también te motiva y tenés la curiosidad de saber por qué lo haces y querés hacerlo mejor. Cada uno quiere hacer las cosas mejor. Pero bueno, estamos en el tema. Entonces, siendo que el camino para elevarse a la santidad es más sofisticado que el de caer a la impureza, ¿por qué es que puedo transitar ese camino sin siquiera tener la intención? ¿Tá? Entonces viene a explicarlo de este modo. Habíamos explicado que el Alter Rebbe, cuando termina de escribir su Shulchan Aruch, su código de leyes, que ahí es donde él dice claramente que para pecar sí hace falta la intención, que un pecado sin intención no es pecado. Siempre está escrito, y es lo lógico, que Nautz Tejilatán Besofán. Vamos a ponerle un ejemplo simple. Una persona escribe un libro, una persona escribe un artículo, una persona da una charla y tira un tema. En el libro se tira un tema, en el artículo se tira un tema, una tesis, lo que fuese. Siempre se dice que el principio está correlacionado y está relacionado con el final. Esto es muy lógico. Vos empezaste planteando algo, empezaste queriendo en una tesis demostrar algo, al final tiene que demostrarse lo que planteaste al principio. Empezaste a escribir un libro. Obviamente el final del libro tiene que tener que ver con el principio, porque si no, no tiene ninguna lógica. O sea, vos contás una historia y la historia tiene que tener un principio y un final. Entonces está escrito que siempre el principio tiene que estar relacionado con el final y el final con el principio. Entonces acá dice que lo mismo sucede con el código de leyes que escribió el Alter Rebbe. El Alter Rebbe al final de su código de leyes dice que un pecado, si no es intencional, no es pecado. Ahora vamos a ver qué dice al principio. Vamos a ver qué dice al principio del código de leyes. A ver si realmente cumple con esta regla de que tiene que estar relacionado el principio con el final. Y al principio dice lo siguiente. Habla de las leyes de cómo uno tiene que comportarse cuando se levanta, que tiene que ver con el recibir el yugo divino, para empezar el día de la persona. El día de la persona tiene que empezar con la idea de que él tiene un Dios sobre él.
tiene que ser, así dice el Shulchan Aruch, el código, Azkanaber, Kalkanesher, Gibor Ka'aril, las otras son avisas de la Shamay. Dice que la persona tiene que ser ágil, tiene que ser rápido, tiene que ser fuerte para poder cumplir con las mitzvot que Dios nos entregó, con los preceptos que tenemos que cumplir. Por lo tanto, cuando apenas empezamos el día, la persona se conecta con Dios, como dijimos los otros días, diciendo, Modea ni lefaneja, te agradezco Dios que me devolviste el alma. O sea, lo primero que dice la persona, antes de lavarse las manos, antes de abrir los ojos siquiera, Modea ni lefaneja, acostado en su cama. De esta manera, dice, él se entrega a Dios por completo y declara que todas las acciones que él va a hacer durante las próximas horas que él va a estar despierto, van a ser con la intención de cumplir la voluntad de Dios. Por lo tanto, incluso, esto lo dijimos el otro día, pero lo estamos explicando un poquito más en detalle, incluso cuando la persona hace una mitzvah sin intención, de todas maneras la mitzvah tiene validez. ¿Por qué? Porque él ya se comprometió desde el principio, que todo lo que voy a hacer hoy tiene que ver con Dios. Todo lo que dice, agradezco, me entrego a Dios, todo lo que voy a hacer hoy, las mitzvot en las cuales no voy a pensar nada, también me entrego a Dios. Un ejemplo, vamos a tener un ejemplo en la ley. Un ejemplo en la ley. Una persona, un hombre le regala algo a una mujer. Esto es un tema en la ley judía, que un hombre soltero le regale algo a una mujer. ¿Cómo se hace un casamiento? En el casamiento, el hombre le entrega algo de valor a la mujer, el anillo. Tiene que haber una cosa de valor que se lo regala. Y en el momento ese le dice, Areyat mekudeshet li, ¿no? Vos sos consagrada para mí, betabadzu, con este anillo, como dice la ley de Moshe e Israel. Ahora, ¿qué pasa si una persona le regala algo a una chica? Un muchacho soltero le regaló algo a una chica. Pero no le dijo, vos sos consagrada para mí, no está casado. Le regaló un anillo, el mismo anillo que si le dice esta palabra está casado. Le regaló el mismo anillo, pero no le dijo las palabras que sos consagrada para mí, no está casado. Pero ¿qué pasa si ellos venían hablando de casamiento? Se encontraron esa pareja, estaban tomando un café. Che, ¿qué tal si nos casamos? ¿Qué te parece? Ya que estamos tanto tiempo de novios, y que esto y que aquello. Y en esa charla, él le regala un anillo. Están hablando de casamiento. En esa charla, él le regala el anillo, pero no le dice, vos sos consagrada para mí. La ley dice que está casada. La ley dice que está casada. Obviamente tiene que haber testigos, pero digamos, la ley dice que está casada. ¿Por qué? Porque están en modo casamiento, digamos. Están hablando del tema. Entonces se supone que toda la intención de él al darle el anillo no fue darle un regalo, sino realmente casarse con ella. ¿Ah? O sea, ubiquémonos también que depende de la época, depende del lugar, ¿no? Había lugares donde una ceremonia matrimonial era algo muy simple, no es como hoy uno hace una fiesta de casamiento, ¿no? Estamos hablando tal vez en una situación donde se podía dar que ese acto signifique que te estoy proponiendo matrimonio, que me estoy queriendo casar. Dale, Adrián. No, te pregunto, ¿eso es solo con un anillo o puede ser con otra cosa o también de la mujer al hombre? Cualquier regalo del hombre a la mujer. Y al revés, porque al revés, justamente, no. Al revés no, porque en la serie de Shitzel pasa eso justamente, que no sé si la viste. Me parece que en una parte sí que le regala algo, bueno, como que hay... Sí, pero no. No, en ese caso no, porque el que hace el regalo es el hombre, porque está escrito como que el hombre está comprando, está adquiriendo a la mujer. Así es el lenguaje de la Torá. Entonces, ¿qué vemos? Como estaban en modo casamiento, lo que sucedió después está influenciado por todo lo que estaba pasando antes. Dice, del mismo modo, cuando un judío a la mañana se levanta y dice, Modeani, yo me entrego a vos, Dios, por completo,
está en modo cumplimiento de las mitzvot. ¿Se entiende el paralelo que hace? Está en modo cumplimiento de mitzvot. Por lo tanto, cualquier mitzvah que haga, incluso sin intención, así como este le dio el anillo, tal vez no se lo dio con la intención de casarse. ¿Qué quiere decir que está casado? Si la mujer quiere irse después a casar con otro, tiene que pedirle un get, tiene que pedirle un divorcio. Porque estaban en modo casamiento y eso puede significar o significa casamiento el hecho que él le regaló un anillo. Lo mismo acá, estamos en modo mitzvah, estamos en modo cumplimiento de mitzvot y acercarnos a Dios. Entonces cualquier mitzvah que hagamos, aun si lo hacemos sin intención, es una mitzvah. ¿Se entendió el concepto? ¿Ah? Entonces acá ya cae la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo puede ser que yo para elevarme al infinito hago algo sin intención y eso me eleva al infinito, a conectarme con Dios infinito? Dice, no, ¿sabes por qué? Porque hubo un prólogo antes que fue el Modeh Ani. Esa tefilá, ese rezo que hiciste a la mañana, te puso en modo mitzvah, en modo conexión con Dios. ¿Está? Pero por el otro lado dice, no sucede lo mismo con respecto a un pecado. ¿Por qué? Porque en un pecado la persona no está preparada para hacer el pecado. No hizo una declaración pública, todo lo que haga ahora va a ser para pecar. No hizo tal declaración pública. Cuando dijo el Modeh Ani, declaró públicamente que él está preparado para cumplir las mitzvot. Entonces, esta es la diferencia, dice, entre una mitzvah sin intención a una transgresión sin intención. La mitzvah sin intención, ¿sí?, está considerada como si hubiese hecha intencionalmente. A pesar que en ese momento él no estaba pensando en cumplir la mitzvah. Sí, pero el hecho que él proclamó a la mañana que él está conectado con Dios hace que la mitzvah sea considerada una mitzvah intencional. O sea, acá como que cambia un poquito el discurso. Cambia y dice que esta conexión de la mañana lo que provoca es que de algún modo la mitzvah, aunque yo no tenga intención, se considera intencional. ¿Vamos? Pero con respecto al pecado, que es todo lo opuesto a recibir el yugo de Dios, ¿sí?, y anula lo que el Yehudí recibió a la mañana al decir el Modeh Ani, esa conexión que él está buscando con Dios, la acción del pecado que él puede haber hecho sin intención no puede ser considerado un pecado. Y este pecado no hace a la persona caer en la impureza. ¿No? O sea, lo hizo sin querer, no está considerado acción directamente. Entonces, como dijimos el otro día, todo esto tiene que ver con el Yehudí que se levanta a la mañana y que tiene este sentimiento de conexión con Dios y que se quiere unir con Dios. ¿Sí? Todo esto, y el Yehudí que dice el Modeh Ani, el judío que dice esta plegaria de Modeh Ani, está bien. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que no cumplen con este Modeh Ani? Que no tienen esa intención a la mañana de conectarse con Dios. De repente un yehudí está caminando por la calle y viene alguien y le dice, vení a ponerte tefilín. ¿Sí? Y él se pone los tefilín sin intención. Y no tiene la decisión previa de la mañana del Modeh Ani, Dios, yo estoy con todas mis acciones que vaya a hacer en el día, me quiero conectar con vos. Entonces, ¿esta acción tiene validez como mitzvah o no? O sea, hasta ahora me explicaste que con el Modeh Ani, todas las acciones de mitzvot que yo haga van a tener un impacto como que la mitzvah fue hecha con intención. Ahora, ¿qué pasa con la persona que no tomó esta determinación a la mañana? Explica acá el Rebbe en una de sus comentarios, por cuanto que la explicación es así, la mitzvah vale igual. ¿Por qué? La mitzvah vale igual porque si el Yehudí, el alma del Yehudí
siempre tiene la intención de cumplir con la voluntad de Dios. Y siempre está conectado con las mitzvot. O sea, el Yehudí vive en modo mitzvah. Así es. Eso es en el alma nuestra, ya nos viene incorporado. E incluso, y en la práctica, también las mitzvot de una persona así que no dice el Modeh Ani y que no se prepara la mañana de este modo, también tienen la capacidad o tienen la característica de ser una mitzvah intencionada, porque su alma esencialmente quiere hacer mitzvot a cada momento. Entonces, a pesar que abiertamente, ¿sí?, él no muestra esa intención o no se da cuenta de esa intención, pero por cuanto que su alma tiene esa intención, la intención es válida. Se considera como que cumplió la mitzvah con intención. Y para terminar esto, un dicho del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov dice que hay un versículo en el Salmo, en los Salmos, dice Nafsham ba'em kitatav. Como que la persona cuando está comiendo, es un salmo que habla un poco de la comida, cuando está comiendo, está su alma envuelta en la comida. Su alma está como come el alma de él. ¿Qué significa, dice el Baal Shem Tov? Que incluso una persona que está comiendo algo, por una necesidad física realmente, ¿sí?, él necesita comer, pero la realidad es que detrás de toda esa comida física que la persona está teniendo, lo está haciendo porque, sin darse cuenta, ¿sí?, porque su alma quiere que haya un cuerpo sano, para que este cuerpo sano pueda servir a Dios y cumplir las mitzvot y demás. O sea, el Baal Shem Tov va incluso en las acciones mundanas de la persona, ¿sí?, del Yehudí, la persona tiene, como su alma está en modo mitzvah, todo lo que hace, absolutamente todo lo que hace, que no sea un pecado intencional, obviamente, todo lo que hace es una mitzvah. Todo lo que hace es una buena acción. La persona está comiendo algo kasher, obviamente, la persona está comiendo, por más que lo hace exteriormente para satisfacerse porque tiene hambre, porque le gustó el asado, lo que fuese, pero en realidad el Baal Shem Tov dice, detrás de todo eso está el alma de la persona que en realidad quiere que el cuerpo esté sano para cumplir con la voluntad de Hashem. Entonces, bueno, cada uno en sus palabras, después puedo mandar el Modeh Ani, el texto original como se dice, pero lo importante a la mañana es levantarse, tener ganas de hacer las mitzvot, querer conectarse con Hashem, y después las mitzvot que uno hace, que dice que el Yehudí está lleno de mitzvot, sin darnos cuenta hacemos mitzvot. Una buena palabra a alguien, una tzedaká a alguien, un aliento a alguien, eso es una mitzvah. Por más que en ese momento no tenés la intención de hacer la mitzvah, estás cumpliendo una mitzvah. ¿Por qué? Porque te preparaste desde la mañana. Y si no te preparaste, tu alma está preparada para eso.